Hoy vamos a hablar del lejano oriente, de tres países muy particulares, el país que es potencia en este momento, que es la República Popular China, el país que podría ser una de las potencias más importantes del mundo, que es la India, y la potencia que fue, pero ya no es, que es el Imperio de Japón. Pero pues antes de empezar, como siempre, las personas que quieran participar en análisis de prensa pueden ir levantando la mano. La semana pasada nadie se postuló para hacer relatoría. Si hay alguien que la quiera hacer, pues también me puede contar. Y vamos arrancando la clase con esas dinámicas. Entonces, por lo que también. Y ahora pues vamos a darle la palabra a Adriana, que muy amablemente nos va a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos la semana pasada. Adriana, adelante. Bueno, profe, la clase pasada hablamos sobre dos políticas exteriores. La primera fue la política exterior de Rusia. Em, Hablamos en primer lugar, bueno, tú nos hiciste ciertas preguntas, luego hablamos un poco sobre Rusia, sobre la historia, sobre pues Rusia actualmente. Hablamos sobre tres momentos para entender mejor la política exterior de Rusia, que bueno, una era como la era de los romanos, la otra cuando Rusia se había convertido en una monarquía absolutista y también en el marco de la Primera Guerra Mundial. También hablamos sobre la revolución de 1917, sobre que la Unión Soviética se fundó en diciembre de 1922. Eh, Vimos un video sobre la Revolución Rusa. También hablamos sobre la Guerra Fría, bueno, todo este enfrentamiento y por qué se llamaba la Guerra Fría. Em, También hablamos sobre la Federación Rusa y hablamos como de los principios fundamentales de la política exterior rusa, los cuales son 5. No me voy a alargar mucho porque pues son dos temas. Hablamos también sobre el modelo del águila bicéfala y hablamos sobre los puntos claves de la política exterior rusa hoy en día. También hablamos sobre otros temas de relevancia para la política exterior rusa, que bueno, está la crisis iraní, el conflicto en Oriente Medio, y hablamos sobre las relaciones diplomáticas entre Rusia y Colombia al final. También otra política exterior que tocamos fue la de Oriente Medio, donde también hablamos sobre los puntos centrales de la teoría del texto que nos habías dejado. Hablamos de cuáles son las características de una civilización, que son 4, que es historia, religión, costumbres e instituciones. Eh, y hablamos de por qué se enfrentan estas civilizaciones, que son 6 características, que es la religión, el espacio, la globalización, pretensiones de Occidente, diferencias culturales y regionalismo económico. Hablamos de 2 tipos de choques de civilizaciones, que es uno el choque de micronivel y el otro el choque de macronivel. También hablamos que, bueno, a qué se conoce como Oriente Medio y cuál es la importancia de Medio Oriente en el sistema internacional actual. Por otro lado, hablamos de los factores claves para entender la importancia de Oriente Medio en el sistema internacional, que son 3. La importancia geopolítica al encontrarse en medio de 3 continentes y el magnetismo cultural, y por último el sistema de transporte de petróleo. También hablamos de en qué pilares se basa la política exterior de los países de Medio Oriente y hablamos de que era de la guerra, la religión, la geopolítica, la crisis de la democracia y las relaciones de los grandes poderes. Hablamos del conflicto árabe-israelí, que es la piedra angular de la política exterior de la región. También, bueno, nos dejaste un trabajo sobre investigar el conflicto que a nosotros nos parecía más importante. Y hablamos de cómo es la relación de estos países con Colombia. Y ya con eso terminamos, profe. Gracias, Adriana, por ese resumen de lo que conversamos la semana pasada, que también va un poco en la línea, si se han dado cuenta, hemos ido avanzando, hemos ido abarcando cada vez más el mapa mundi global con esta política exterior. Cuando empezamos
aquí con la nuestra, luego seguimos con la del continente, fuimos a Estados Unidos, fuimos a Europa, seguimos en Rusia, fuimos a Oriente Medio, pues ahora vamos a ir a Oriente Medio y tengo 3 preguntas para ustedes. 3 personas que quieran contarme 3 cosas sobre China, 3 cosas sobre India y 3 cosas sobre Japón, que ustedes sepan, que tengan presentes y que hayan conocido, no solamente a lo largo de la carrera, de lo que llevan de la carrera, sino de su vida diaria. Ashley, hola, adelante. Hola, profe. Pues sé de China, que es una de las 4 civilizaciones más antiguas del mundo. Tiene una de las maravillas del mundo y es la Gran Muralla China. Tiene un partido único que lo gobierna y es el Partido Comunista. Muy bien. 3 cosas sobre China. Done. Camila. Sí, profe, pues cosas así que yo tengo muy presentes de India es que es la segunda, bueno, es el segundo país más poblado, perdón. Sí. También tenía entendido que ahí nacieron 4 religiones. Sí. Y además que ahí también predomina como la dieta vegetariana. Datos En la así como muy India, culturales. la vaca es sagrada porque la carne de vaca no se puede comer. Muy bien. Andrea. Bueno, profe, 3 datos de Japón. Lo primero es que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón fue el que construyó el barco de guerra más grande del mundo. Cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo y, curiosamente, a los asiáticos, Japón no es como su país favorito. Ahora les voy a contar yo 3 cosas que sé de China, 3 cosas que sé de India y 3 cosas que sé de Japón. Hoy en día la República Popular China es el país más poblado del mundo con cerca de 1.500 millones de habitantes. Es la principal potencia del mundo en términos de paridad del poder adquisitivo y además es el segundo socio comercial de Colombia. La India, como lo dijo Camila, es el segundo país más poblado del mundo, un país donde confluyen 2 de los ríos más importantes del mundo, el río Indo y el río Ganges, que fueron también parte de todo ese nacimiento de las culturas, de la cultura budista y de la cultura hinduista, por aquello de que China, como lo dijo Camila, es la cuna de 4 grandes religiones del mundo. Y la India hoy es el país donde más personas estudian carreras relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, carreras como ingenierías, telecomunicaciones, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Andrea nos contó que Japón es el país con la esperanza de vida más alta del mundo, pero también es el país donde está la mayor tasa de suicidios del mundo. Cada 3 minutos en Japón se suicida aproximadamente una persona. Japón es conocido como el imperio del sol naciente. Esto porque en Japón, si lo vemos desde nuestro hemisferio, en Japón es el primer lugar donde nace el sol en el mundo, o el imperio que nunca duerme. Y Japón está conformado por cerca de 8.000 islas que conforman el archipiélago de lo que es el imperio de Japón. Vamos a hablar un poco de la People's Republic of China o de la República Popular China, que es un país de Asia Oriental, el más poblado del mundo, con cerca de 1.395 millones de habitantes según el último censo nacional de población que se hizo en el país en el año 2017, aunque según el Banco Mundial, hoy en día ya hay cerca de 1.500 millones de personas en China. La República Popular China es la primera potencia económica del mundo en términos de paridad del poder adquisitivo. Es un estado unipartidista gobernado por un único partido, como lo mencionó Ashley, el Partido Comunista Chino, y su capital es la ciudad de Pekín o Beijing, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. La Revolución China triunfó hace más o menos 70 años. Vamos a ver hoy qué tan comunista es China después de la revolución. No importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando cace ratones. ¿Les suena esa frase? Pues la popularizó Deng Xiaoping, el líder que a finales de los años 70 impulsó el inicio del éxito económico de China. Básicamente quiso decir que mientras la economía funcione, es una buena economía. ¿Y qué tiene que ver esta frase con cuán comunista es China
hoy en día? Pues muchísimo, y eso es lo que te vamos a contar en este video. Con esta visión, Deng Xiaoping cambió por completo la estrategia económica de China. A partir de 1978 y tras la muerte de Mao Zedong, impulsó un programa económico que se conoció como Reforma y Apertura. Este fue el inicio de un brutal cambio económico en China que ha convertido al país en la segunda economía del mundo que es hoy. Pero revisemos un poco de historia para que tengan la medida real de cómo sucedió esa transformación radical. Hace 70 años, el Partido Comunista tomaba el poder en China y su líder, Mao, anunciaba el nacimiento de una nueva nación, la República Popular China. El gobierno tomó el control de las fábricas, las empresas, la tierra. Básicamente eliminó la propiedad privada. Y este es uno de los rasgos más distintivos del comunismo, como lo describió su principal ideólogo, Karl Marx. Las políticas de Mao transformaron a la sociedad. Mao quería industrializar a China. Para eso, activó el famoso Plan Económico, Un Paso Adelante, que tenía el objetivo de convertir a su país en una sociedad fuertemente industrializada. Creó brigadas de trabajo y granjas colectivas en su ánimo de transformar la agricultura china desde una perspectiva comunista. Pero su plan económico fracasó rotundamente, provocando una falta de alimentos que desembocó en la llamada Gran Hambruna y que mató a millones de personas. Y este fracaso fue el inicio del boom económico que ha vivido China en las últimas 4 décadas. Y también el principio del fin del comunismo de Mao desde el punto de vista económico. Mao murió dejando a un país pobre y su sucesor, Deng Xiaoping, el revolucionario de la famosa frase del gato del que ya les hablé, propuso un cambio, una economía basada en el mercado. ¿Pero qué hizo Deng diferente que sí funcionó? Para empezar, puso en marcha un plan en el que liberalizó la economía, descentralizó el poder y abandonó la idea comunista de Mao de eliminar la propiedad privada. Con Deng en el poder, volvió el sector privado. Modernizar la economía se convirtió en su prioridad número 1. Desmanteló progresivamente las comunas y les empezó a dar mayores libertades a los campesinos para que pudieran administrar las tierras que cultivaban y vender los productos que cosechaban. También se abrió al mundo, estrechó lazos con Estados Unidos y así llegaron a China multinacionales icónicas del capitalismo como Coca-Cola, Boeing y hasta McDonald's. La fórmula de Deng fue bautizada como socialismo con características chinas y los líderes chinos que han sucedido a Deng como Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual presidente Xi Jinping han continuado con esta política. Esto le permitió a China empezar a crecer a niveles récord y de manera sostenida durante 3 décadas. Más de 850 millones de chinos salieron de la pobreza según las cifras del Banco Mundial. Y ahora les voy a pedir que hagan esta prueba. Miren a su alrededor y seguro que algún producto de los que encuentren viene de China. Fabrican de todo: ropa, artefactos eléctricos y mucha tecnología. Huawei, la marca de teléfonos celulares, es la empresa privada más grande de China y líder en el desarrollo de tecnología 5G. Lenovo, otra empresa privada china, es la que vende más computadoras en el mundo. Por todo esto, no son pocos los analistas que aseguran que económicamente China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo. Y esto es cierto, pero hay grises. El gobierno chino está detrás de todo. La propiedad de la tierra sigue en sus manos. Las empresas privadas chinas deben someterse a inspecciones estatales y tienen comités del Partido Comunista dentro que pueden influenciar la toma de decisiones. Nadie escapa de esto si quiere hacer negocios con China. Por otro lado, la liberalización de la economía ha traído cambios en la sociedad china. La inequidad se ha disparado y, por ejemplo, la educación ya no es completamente gratuita. Hay que pagarla luego de los primeros 9 años. El sistema de salud sigue siendo gratuito y sirve a la mayoría de los chinos, pero los más ricos usan los servicios privados. Comprar una casa es cada vez más difícil porque el mercado inmobiliario se ha disparado y son los más ricos los que pueden comprar. Esta diferencia de clases también está lejos de lo que plantea el comunismo, que pretende, en teoría, precisamente, la eliminación de las clases sociales. Pero entonces, ¿por qué podemos decir que China sigue siendo comunista? Pues primero, por el nombre en sí mismo del partido que controla el país hace 7 décadas. El Partido Comunista de China
Es un partido único que opera de manera centralizada y tiene dirigentes en cada ciudad y región del país. El presidente es elegido por la Asamblea Popular Nacional, que es el parlamento, y que también está controlado por el Partido Comunista, como casi todo en China. No existe la libertad de prensa y, con excepción de unos pocos medios escritos privados, los medios están bajo control estatal y, por supuesto, siempre defienden lo que dice el gobierno. El gobierno chino controla también estrictamente Internet y las universidades y detiene de forma arbitraria a los defensores de los derechos humanos, según han denunciado organizaciones internacionales. China cumple 70 años con el Partido Comunista en el poder. Y si algo ha caracterizado ese partido es su capacidad para liberalizar su economía y hacerla crecer a un ritmo vertiginoso, mientras hacia adentro, a nivel político, poco ha cambiado. Una receta que le ha servido al gato de Deng Xiaoping para seguir cazando ratones. Bueno, pues muchos de ustedes nos habían pedido que hablemos. Como se dan cuenta, China es un país políticamente muy comunista, pero económicamente ha sabido aprovechar los beneficios del capitalismo y del libre mercado para salir adelante. Esto lo ha posicionado como lo que es hoy. Hay un debate entre si China es la segunda potencia del mundo, si China es la primera potencia del mundo, así que se ha decidido dividir este argumento en dos. China es la primera potencia del mundo en términos económicos y la segunda potencia del mundo en términos políticos y militares. ¿Por qué? Porque de todas maneras, pese a todo el poderío y a todo el dinero que tiene China, no ha logrado quitarle el protagonismo a los Estados Unidos y el poder que tienen los Estados Unidos en el escenario internacional. Así pues, la política exterior china se basa en los 5 principios de coexistencia pacífica enunciados por Zhou Enlai, los cuales incluyen alguna variedad de aspectos que hoy en día China sigue practicando fervientemente. El primero es la no injerencia en los asuntos de otros estados. China tiene como práctica recurrente en política exterior no interferir en asuntos de terceros estados, no meterse en los asuntos de política exterior o de política interna de otros países. ¿Para qué? Para que no se metan en los asuntos de política interna o externa de China. China es un país que no agrede ni a sus vecinos ni a ningún país con el que tenga algún enfrentamiento. Precisamente, China prefiere usar la práctica de la diplomacia y del soft power para resolver sus disputas políticas, económicas o militares con otros estados. ¿Todo esto bajo qué? Bajo el marco de un principio de coexistencia pacífica. Los chinos creen que su país, China, puede coexistir pacíficamente con todos los países del mundo sin que haya necesidad de tener problemas diplomáticos o problemas militares. Igualdad, ¿por qué? Porque para China su país no es, y lo vamos a ver más adelante, China no se considera una potencia, sino se considera un país igual a todos los demás, con las mismas responsabilidades compartidas, con los mismos deberes compartidos, y que mediante la cooperación económica puede obtener beneficios mutuos para tener buenas relaciones y posicionarse en el sistema internacional. Así es, Ashley. China es uno de los países que tiene o le da mucha importancia económica a la ciencia, la tecnología y la innovación, pero es uno de los países donde más barata es la mano de obra de las personas. Por eso muchas de las grandes empresas del mundo, muchas de las grandes multinacionales del mundo deciden ensamblar sus productos en China. Por ejemplo, aquellas personas que tengan celulares de marca Apple o computadores de marca Apple saben que sus computadores, y en la parte de atrás de sus dispositivos dice diseñado en Cupertino, pero ensamblado en China, porque en China la mano de obra puede no llegar ni al dólar por hora, entonces es muy, muy barata. China tiene una doctrina y es la doctrina de una sola China que no reconoce la independencia de Taiwán, que como ustedes saben es un tema muy recurrente en la política exterior china en los últimos meses y en los últimos tiempos, porque China sigue considerando que la República de Taiwán es parte de su territorio, tiene
ofensiva diplomática para que todos los países del mundo que son socios de China le quiten el reconocimiento como Estado a Taiwán y que Taiwán se vea obligado a volver a ser una provincia más de China. Y esa doctrina de una sola China también va de la mano con el no reconocimiento a la independencia del Tíbet. Lo que hoy es el territorio del Tíbet durante algunas dinastías de la antigua China fue parte del territorio de lo que hoy es China, y el Partido Comunista sigue insistiendo en que el Tíbet no es un país independiente, sino que es una provincia más de China y que el Dalai Lama no es el líder supremo de nada en ningún lugar, porque este territorio le pertenece íntegramente a la República Popular China. Pero esos no son los únicos problemas limítrofes que tiene China. Pues resulta que China, además de su diferendo o su problema limítrofe con Taiwán, tiene problemas limítrofes con Bután, tiene problemas limítrofes con Japón por algunas zonas del mar de la China Oriental y está muy involucrado en el problema que tienen la India y Pakistán por la región de Cachemira. Resulta, pasa y acontece que voy a tratar de hacer yo no sé hacer mapas, entonces voy a hacer acá un cuadrito más bien. Yo no sé dibujar, entonces voy a hacer este cuadrito acá y voy a dividir acá esta zona. Resulta que este pedazo que está acá, pongan ustedes que esto es la India y pongan ustedes que esto que está acá es Pakistán. Entonces acá, en la mitad de ambas zonas, está este puntico. Este puntico, que es la zona de Cachemira. Es la zona donde está la frontera entre la India y Pakistán. Y Cachemira tiene gran parte de su población musulmana y gran parte de su población hindú. Entonces, ambos países, tanto la India como Pakistán, se asignan la potestad de considerar a Cachemira como una zona propia. En este momento, Cachemira no es ni de la India ni de Pakistán, sino que es una zona administrada por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, China ha dicho, no, Cachemira no es ni de India ni de Pakistán, es mía. Entonces, China también ha decidido meterse de lleno en el problema de Cachemira para reclamar a Cachemira como suya. Con un país tan grande, porque es que China limita con cerca de 16 países de la región, pues es evidente que no van a faltar y no van a faltar los problemas limítrofes. Por eso China tiene tantos problemas limítrofes sin resolver. Problemas limítrofes que no quiere resolver de acuerdo y teniendo en cuenta sus 5 principios de política exterior mediante temas bélicos o temas militares, sino que China ha decidido que su política exterior se basa en el soft power. El soft power chino, que tiene 3 características principales. Una primera característica que es la expansión de la cultura china. La expansión de la cultura china en términos de otorgar becas para que estudiantes de todas partes del mundo vayan a estudiar mandarín, vayan a estudiar sus posgrados en universidades chinas. En un modelo económico que es alternativo al que es impuesto por los Estados Unidos. China dice, nosotros no practicamos eso del capitalismo salvaje, nosotros no creemos en eso del capitalismo salvaje, sino que nosotros tenemos un modelo económico alternativo al que es impuesto por los Estados Unidos, donde sacamos lo mejor de las empresas y de las personas con una férrea vigilancia del Estado Nacional. Y, por supuesto, prácticas de cooperación técnica, de cooperación financiera y de cooperación militar con todos los estados. ¿En términos de qué? En términos de que la República Popular China ha decidido involucrarse en múltiples proyectos para generar recursos e infraestructura en muchos países del mundo, como por ejemplo el que tiene en Nicaragua para la creación de un canal interoceánico como el de Panamá. Aún así, China se presenta ante el mundo como una potencia emergente, no como una potencia ya consolidada, como un poder pacífico que no es amenazante, pero que no renuncia a los derechos y responsabilidades que su nuevo rol en el mundo le confieren. ¿Cómo así?
pues China le dice al mundo, yo soy una potencia emergente, yo soy una potencia en ciernes, pero pues al mismo tiempo ese estatus de potencia en ciernes me confiere unos derechos y me confiere unas responsabilidades que tengo que asumir de liderazgo del mundo en diferentes aspectos, como por ejemplo, en estos tiempos pandémicos, la generación de una vacuna para la cura del COVID-19. Los retos hoy de la política exterior de China son sus relaciones con Estados Unidos y Rusia, que son los otros dos grandes poderes que le quieren disputar ese liderazgo del sistema internacional a China, con Estados Unidos en todos los términos, en términos políticos, económicos, militares, con Rusia más hacia términos militares y políticos, teniendo en cuenta que ambos países tienen la misma zona de influencia geográfica, los problemas de soberanía con todos esos diferendos limítrofes que les conté que tiene China, en política exterior y en relaciones internacionales, ustedes lo saben, la soberanía territorial y el poder territorial la unidad territorial es muy importante en términos de la acumulación de poder. Entonces China necesita resolver todos esos problemas que tiene con otros países por sus zonas de frontera. La protección a los derechos humanos es un tema crítico en China. En China no se protegen, no se vigilan y no se respetan los derechos humanos. China es un país donde, asimismo que es un país muy desarrollado en términos económicos, en términos políticos y sociales, es un país muy, muy atrasado. En China no hay libertad de asociación, en China no hay libertad de expresión, en China no se respetan los derechos humanos, en China aún a las personas a las que se las condena a cárcel, se las condena a algo que se llama trabajos forzados. Entonces es un tema que China tiene que validar en términos de si se quiere convertir en la potencia que realmente dice que es, tiene que respetar y proteger y promover los derechos humanos. Y por supuesto, el tema de la pandemia del COVID-19 se ha convertido en un reto para la política exterior china, porque pues durante los meses posteriores a que explotó la pandemia en el mundo, a que estalló la pandemia en el mundo, las cosas, la xenofobia contra los chinos fue bastante grande, y pues China se convirtió como en un responsable de ayudarnos a conseguir una cura o una forma de inmunizarnos de este virus. Por eso también Sinovac, que es el laboratorio chino, ha regalado grandes cantidades de vacunas a países del tercer mundo. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios sobre la República Popular China y su política exterior. No, profe. Vamos a hablar de la India. La India es el segundo país más poblado del mundo con cerca de 1.372 millones de habitantes, que es una cultura históricamente rica por todas sus rutas comerciales, por sus imperios, por su riqueza cultural, porque 4 de las religiones más importantes del mundo, como lo dijo Camila, se originaron en la India: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Porque la India es la tercera economía más grande del mundo, o era en 2017 la tercera economía más grande del mundo en términos de PIB nominal. Pero asimismo, como la India es un país rico en términos económicos, es un país con muchos problemas. China es uno de los países más pobres del mundo, donde es más alta la tasa de analfabetismo y malnutrición, donde las mujeres siguen siendo constantemente violentadas en sus derechos fundamentales, y donde aún se ven grandes disparidades sociales en ciudades como Calcuta y Delhi, en donde no hay, en muchos de sus barrios no hay sistemas de acueducto y alcantarillado. Un dato curioso de la India: al ser un país tan grande, las elecciones presidenciales y las elecciones al Congreso de la India duran 8 meses, porque no se hacen en un mismo día en todas las regiones, sino que se van haciendo por zonas geográficas para poder tener mayor claridad y conteo de los votos. Entonces las elecciones en la India duran 8 meses. Vamos a ver 5 minutos de la India. La Tierra es un lugar gigante y bastante viejo. Eso quiere decir que hay todo tipo de historias, personas, lugares, civilizaciones y culturas.
Vivimos en él, pero debido a la complejidad de la geografía y de las sociedades, sabemos que ciertos lugares existen, pero no tenemos ni idea del por qué, del cómo, del cuándo, ni de la hora de dichos lugares. Por ejemplo, si digo, no sé, la India, se te viene a la cabeza un país donde no se come carne, muy poblado y ya. Pues hoy haremos un resumen generalizado sobre la India para que así conozcamos un poco mejor a este remoto pero importante país peninsular encerrado por la cordillera más alta del mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es La India en 5 minutos. Antes de comenzar, quiero dejar bien claro que esto no es un video detallado sobre toda la historia de la India, sino un resumen general en el cual se busca ayudar a conocer y a entender un poco más sobre esta nación. La historia humana de este territorio comienza al noreste del mismo, un milenio antes de Cristo aproximadamente, donde muchos pueblos aislados fueron fundados y poco a poco se fueron desarrollando hasta el punto de encontrarse unos con otros. Para el año 300 a.C., después de varios conflictos y guerras entre pueblos, Chandragupta, un monarca del momento, une y conquista toda la península india, más una porción al noreste del país, convirtiéndose en el primer imperio indio. A partir de este momento, el territorio de este país nunca volvió a expandirse más. Desde entonces, la India ha estado dividida entre varios estados independientes, pero todos convivían en armonía parcial. La ciencia, las matemáticas, la medicina, la política, todo comenzó a florecer en esta parte del mundo y la religión hindú fue fundada. Con el pasar de los años, la India no se metió ni trató de invadir ningún otro pueblo, pero grandes imperios intentaron tomarla. Alejandro Magno, los mongoles, tribus del norte y demás trataron de conquistar este territorio, pero el clima, el ambiente, la geografía, las enfermedades y la estrategia, más la fuerza de la población del país, fueron demasiado para cualquier invasor o imperio, o al menos así fue hasta que llegaron los británicos. Muchos años de prosperidad quedaron atrás en 1845, cuando el Reino Unido tomó posesión total del país, o por lo menos del aspecto económico de este. Para la corona británica, la India era sumamente importante debido a todos sus recursos y su importante ubicación geográfica estratégica. Seda, especias, puertos, minerales, flora y una cultura que no abrazaba la guerra hacían de la India un sueño completo para cualquier imperio, y el yugo británico dominó al país por más de 100 años, hasta que Gandhi redefinió no solo la historia de India, sino la del mundo. Gandhi se merece su propio video, así que solo diremos lo esencial. Unió al pueblo en una campaña para independizar a la India, debido a la presión social internacional y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido aceptó los términos de los líderes indios y para 1947 se convirtieron en un país independiente. Después de ganar su independencia, el país ha entrado en varios problemas: conflictos religiosos con vecinos como Pakistán, regiones declaradas rebeldes, problemas de salud, hambre, presión internacional, el asesinato de Gandhi y muchas más han sido estos problemas. Pero desde hace ya unos 20 años aproximadamente, la India ha comenzado a progresar y salir adelante. Actualmente su capital es la ciudad de Nueva Delhi, aunque no es la más poblada. Ese título se lo llama Mumbai. La India es un país que tiene todo tipo de climas, cálidos, áridos, selváticos e incluso nevados. Actualmente es una de las economías más grandes del mundo y el segundo país más poblado del planeta. Lugares hermosos, la imponencia de sus montañas, su creciente progreso basado en la tecnología y en los negocios, su espiritualidad y demás definen el lado positivo del territorio, pero muchas veces son opacados por una miseria gigantesca, maltratos infantiles, problemas de salubridad alarmantes, machismo, leyes que muchas veces son opresoras, crisis y desigualdad social brutal, entre otras cosas, afectan a la población. Hay una última cosa: el programa espacial de la India es uno de los más respetados y prominentes del mundo.
De hecho, ellos descubrieron que había agua en la luna antes que nadie. Este país produce muchísimas mentes increíbles en el aspecto de la astronomía, geología e ingenierías, en especial la informática. Y bueno, aquí termina nuestro muy resumido recorrido por la historia y cultura de la India. ¿Conoces alguna otra cosa que nos haya faltado importante sobre este país? ¿O quieres que resuma alguna otra nación? Coméntalo en la parte de abajo. Si te gustó el video, compártelo para que más gente lo puedan ver y conocer este canal, más que se suscriban. Yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día. Allá vamos, Ashley. India ha tenido una política exterior bastante aislacionista. ¿Por qué? Porque la política exterior de la India se basa en una doctrina, y es la doctrina Grujal, la doctrina de la potencia ascendente, que tiene dos grandes elementos. Primero, los elementos que son inherentes al país, es decir, el tamaño del país, que es uno de los más grandes del mundo, su población y su pluralidad cultural. Y segundo, los elementos que pueden ser transformadores o un elemento transformador dentro de la política exterior del país. Su estabilidad democrática. La India es un país que no ha sufrido grandes variaciones democráticas en términos de golpes de Estado, dictaduras, etcétera, etcétera. La India se ha mantenido desde el momento mismo de su independencia del Reino Unido como una democracia. Su poderío militar, porque la India tiene un poderío militar, además de ser una potencia nuclear, y el desarrollo económico, porque pues como lo vimos es uno de los 3 países o uno de los 4 países que más recursos económicos tienen y que mayor PIB por paridad del poder adquisitivo registran. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la India ha decidido no vincularse directamente como una potencia, o ha decidido no casarse, no matricularse con los grandes hegemones del poder. ¿En términos de qué? En términos de, uno, mantener su independencia internacional, es decir, que las decisiones o sus decisiones en materia internacional sigan siendo netamente producto de su Estado, de su política interna, de sus gobiernos. Y 2, porque a la India no le gusta, también en parte por sus determinantes religiosos, entrar en conflicto con otros países. Entonces la India ha decidido mantenerse ahí como una potencia de segundo nivel, como un país con el que todos pueden fomentar programas y proyectos de cooperación internacional. Así pues, sus retos hoy en la política exterior son, primero, seguir defendiendo el multilateralismo. India es un país que siempre ha dicho que cree, que valora y que premia el multilateralismo por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque para la India el multilateralismo ha significado gran parte de lo que tiene hoy. Es decir, la participación en foros internacionales ha significado para la India grandes triunfos en materia de política internacional. La India tiene un reto también importantísimo, y es validar o que el mundo se dé cuenta que la India es necesario en el sistema internacional. ¿En términos de qué? En términos de su gran aporte en temas de ciencia, tecnología e innovación. La India es una potencia en este ámbito, y lo que hemos querido lograr, o lo que ha querido lograr el país, es que el mundo se dé cuenta de que sin la India no va a poder tener grandes avances científicos y tecnológicos, porque la India es uno de los países donde, como se los dije al principio de la clase, más se estudian este tipo de carreras. La India debe tener una política de diplomacia que sea creíble, porque en medio de todas sus disputas con Pakistán por el tema de Cachemira, ha mostrado unos esbozos de una política de defensa que no es fuerte, que no es creíble, y que en algún momento, si llegase a haber una guerra o un conflicto armado, puede tener repercusiones negativas para la India. La independencia de su política exterior, que últimamente y hoy en día por temas también geoestratégicos ha estado muy dependiente del gobierno de los Estados Unidos. India debe volver a ser un país independiente, un país cuya política exterior no sea tan norteamericanizada.
pero esto es entendible teniendo en cuenta que la India limita con China, que China es la principal potencia de esa zona del mundo y que es la principal competencia de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de la India. Y el principal reto también en términos de diplomacia es seguir fomentando perdón, la diplomacia del desarrollo. India ha fomentado mucho la diplomacia del desarrollo en términos de que el padre del desarrollo humano, el padre del desarrollo sostenible, el señor Amartya Sen, viene de la India, es de la India. Y la India ha sido uno de los países que más dinero ha aportado, no solamente dinero en plata física, sino dinero en conocimiento, en recursos de mano de obra, de pensamiento, para la construcción y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Muchos países hemos aprendido o hemos solicitado ayuda de la India para cumplir nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estas relaciones, estos temas se convierten en vitales para un país que podría ser una potencia mucho más grande, no solamente por su territorio, lo grande que es, por la gran cantidad de población que tiene, por la economía que tiene, sino también por todo el desarrollo científico y tecnológico que tiene. Y además, porque como lo recuerdo, es una potencia nuclear. Así es, India es un país con una muy buena imagen internacional, es un país que practica mucho la cooperación internacional para el desarrollo y es un país que está dispuesto siempre a ayudar a otros en términos de generación de proyectos de cooperación técnica y tecnológica que permitan el fortalecimiento de las economías nacionales. Entonces, la India es un país con una muy, muy buena imagen a nivel internacional. ¿Preguntas, dudas sobre la India, comentarios, algo que anotar? Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo es la relación de India con Estados Unidos? Muy buena. De hecho, la India en esa parte del mundo, en esa parte del Lejano Oriente, es el principal socio político y el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tradicionalmente, una de las primeras visitas de Estado que siempre hacen los líderes de Estados Unidos o una de las primeras invitaciones que siempre hacen a la Casa Blanca es al presidente de la India. Como les dije, la India es un país que desde el mismo momento de su independencia del Reino Unido ha consolidado su sistema democrático y eso para los Estados Unidos es supremamente importante. Tanto así que en la disputa con Pakistán, que también es un aliado tradicional de los Estados Unidos, el país siempre se ha posicionado a favor de India en términos de la defensa de Cachemira. Sí y no, Ashley. Es decir, si hay tensiones entre la India y China, no son precisamente por la cercanía de las relaciones entre India y los Estados Unidos. Es más porque la India sí es un país que promulga una política exterior de no interferencia en asuntos internacionales, pero que está muy posicionado del lado del Tíbet en la disputa que tiene con China por la independencia de este país. Entonces, por ahí es más que todo por donde vienen las tensiones que hay entre la India y China. Sí, señorita Andrea, Colombia tiene relaciones con la India, Colombia tiene una embajada en la India tiene una embajada en Colombia y nuestras relaciones, como lo vamos a ver más adelante, como siempre les cuento al final de las presentaciones, cómo son las relaciones entre los países que estudiamos y el nuestro, tienen muy buenas relaciones, sobre todo en términos de cooperación técnica, tecnológica y cooperación para la educación a través del ICETEX. El gobierno de la India otorga muchas becas para poder cursar estudios de posgrado en este país. Si ustedes se acuerdan de su anterior directora de programa, la profesora Paula Trilleras, ella el año pasado, justo unos meses antes de la pandemia, estuvo en la India terminando una especialización producto de una beca que se ganó con el ICETEX. Ya hablamos de la potencia que es, de la potencia que puede ser, pero ahora vamos a hablar de la potencia que fue, el Estado de Japón, que como dijo Andrea, es uno de los países menos favoritos de los asiáticos en el mundo, o de esa zona del mundo. Japón es un archipiélago compuesto por cerca de 6.800 islas. El área del Gran Tokio, donde está la ciudad de Tokio, es el área metropolitana más grande del mundo, con cerca de 30 millones de personas ahí.
Japón es una de las grandes potencias económicas y es, según el Banco Mundial, la cuarta, no la tercera, sino la cuarta en términos de poder de PIB. La historia de Japón ha tenido muchos periodos muy importantes, periodos de influencias extranjeras, pero periodos de aislamiento total también. Y Japón renunció a su derecho de declarar la guerra tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces Japón tiene unas fuerzas armadas muy modernas y el quinto presupuesto más grande del mundo para mantenimiento de la paz. Pero Japón no puede, tiene prohibido usar su ejército para cualquier cosa que no sea el mantenimiento de la paz y la seguridad interna. Es decir, Japón tiene prohibido usar, prestar o declararle la guerra a alguien o usar su ejército para intervenir en conflictos internacionales. ¿Cómo llegó Japón a ser una potencia en el pasado? Para muchos, Japón sigue siendo todo un misterio, y no os penséis que es porque este sea el país donde pasear a los perros en carricoche o ir a tomar café a lugares llenos de gatos sea algo normal. Para nada. Haberse convertido en uno de los países más ricos y más desarrollados del mundo y contar con la esperanza media de vida más alta de todo el planeta en un territorio superpoblado y con escasos recursos naturales sigue siendo algo que no deja de sorprendernos. Pero amigos, esperad un momento, porque Japón no siempre fue la potencia económica que conocemos hoy. Todo lo contrario, hasta mediados del siglo XIX este país estaba bajo un sistema político y económico que se parecía mucho a la Europa de la Edad Media. Por aquel entonces Japón era un territorio pobre, atrasado, cerrado al mundo y con una sociedad fuertemente estratificada. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se produjo el gran cambio? ¿Cómo logró este país pasar de ser una pobre economía rural a convertirse en toda una potencia industrial? ¿Fue todo producto de la influencia y la ayuda de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial? ¿O fue acaso el resultado de un plan minuciosamente diseñado por el gobierno? Queridos amigos de VisualPolitik, podemos decir que en todo este proceso hubo dos grandes etapas. La primera, de la que hablaremos en este vídeo, se inicia hace precisamente 150 años con la llamada Restauración Meiji. ¿150 años? Sí, estamos de aniversario. La segunda etapa, de la que hablaremos en un próximo vídeo, así que ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal, tuvo su inicio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero dicho esto, arranquemos con esta historia. ¡Vamos allá! La Restauración Meiji. Hace 150 años, la Restauración Meiji de 1868 terminó con el dominio que tenían los Tokugawa, un clan que durante más de 250 años, ni más ni menos desde 1603, prácticamente habían suplantado al poder del emperador y se habían convertido en los grandes señores de Japón. Hablamos de un largo periodo durante el cual Japón permaneció aislado de todo contacto con el exterior, algo que al final terminó provocando que mientras muchos países occidentales se lanzaban a la industrialización, Japón se quedara relegado con unas estructuras sociales, políticas y económicas más parecidas a la Edad Media que a los tiempos modernos. Japón era una sociedad feudal dominada por señores de la guerra y que durante ni más ni menos que 14 siglos se había comportado como una especie de estado vasallo del Imperio chino. Vamos, muy diferente al Japón que conocemos hoy. Hablamos de un país que llegó a prohibir el uso de sus puertos por parte de extranjeros, para evitar que su influencia terminara contaminando la cultura y las tradiciones locales. Claro que eso también terminó con el comercio y con cualquier posibilidad de que sus rígidos estamentos políticos evolucionaran al compás de los tiempos. Esta fue la situación hasta que en 1853 una moderna flota de los Estados Unidos llegó a la bahía de Tokio con una misión y un mensaje. O las autoridades japonesas aceptaban y permitían el comercio, o se tendrían que atener a las consecuencias. Los barcos a vapor rompen el descanso de los halcones del Pacífico. Con solo 4 barcos basta para hacernos perder el sueño en las noches. Poema japonés que hace referencia a los barcos norteamericanos que llegaron al país en 1853. Evidentemente, ante una moderna flota de guerra tecnológicamente avanzada, poco podían hacer las atrasadas instituciones japonesas, así que no les quedó más remedio que aceptar y comenzar la apertura.
Ese, amigos, fue el principio del fin del régimen de los Tokugawa, en pocos años asqueados por la más que palpable pérdida de soberanía, por la humillación de sentirse un país pobre e incapaz, y ante la experiencia de haber conocido el ocaso del Imperio chino, los samuráis, unos samuráis por cierto mucho más modernos que los que suelen salir en las películas, se hicieron con el control y restablecieron el Japón imperial. Hablamos de la conocida como Restauración Meiji, que contra todo pronóstico lanzó al Japón a los brazos de un amplio programa de reformas y cambio en prácticamente todos los campos. Al fin y al cabo, queridos amigos, ante la enorme superioridad tecnológica, económica y militar de las potencias occidentales, la mejor forma de preservar la soberanía de Japón no era otra que tomar nota e impulsar el desarrollo del país. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho. En pocos años a Japón no lo reconocerían ni los propios japoneses. Estos son los pasos que siguió un país para dar el salto desde la edad feudal al mundo moderno. ¡Atentos! A nivel político se terminó con muchas de las viejas instituciones y se introdujo un poder judicial independiente, un poder legislativo bicameral y un moderno sistema de prefecturas para gobernar las diferentes regiones del país. Los viejos impuestos sobre la venta de arroz fueron sustituidos por un impuesto a la tierra, lo cual tuvo dos grandes ventajas. Primero, facilitó el cálculo de los ingresos que cada año obtenía el gobierno. Al fin y al cabo, la cantidad de tierra no cambia, como sí cambia cada año la producción de arroz, lo que permitió, por ejemplo, diseñar, financiar y construir muchas infraestructuras, y segundo, obligó a determinar con exactitud la titularidad de la tierra, estableciendo para ello un moderno sistema de derechos de propiedad. Pero esto no fue todo. Conscientes de lo importante que era el conocimiento y las nuevas tecnologías, en 1872, apenas 4 años después de la restauración Meiji, se estableció ya un sistema de educación primaria universal, y en unos pocos años se había creado el Instituto de Tecnología de Tokio y la Universidad de Tokio. Y por supuesto, además de todo lo que hemos visto, se impulsó la apertura de Japón. Por ejemplo, se atrajeron expertos y profesionales extranjeros para que transmitieran sus conocimientos, y muchos estudiantes japoneses fueron becados para estudiar tanto en Europa como en los Estados Unidos. El resultado de todo este proceso, amigos, es que en tan solo 50 años Japón logró realizar su propia revolución industrial. Esto fue un tercio del tiempo que le costó a Europa. De esta forma, durante las siguientes décadas, el Japón continuó con su proceso de despegue y cambio, y fue también cuando empezó a extender su influencia a países vecinos como Corea, China, Rusia o Taiwán. En 1902, además, firmó un acuerdo de amistad con Gran Bretaña, acuerdo que no solo impulsó su industria, sino que cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Japón pudo aprovecharse para convertirse en un importante proveedor e impulsar aún más su economía. Durante estos años, muchos emprendedores japoneses se hicieron millonarios. Ya sea por un motivo o por otro, al final, cuando los países impulsan el comercio, todas las partes suelen obtener beneficios. Mr. Donald Trump, tome nota. Pero amigos, así es como llegamos a 1926, el año donde da comienzo la época más tenebrosa del Japón. Atentos. La economía de guerra. 1926, el año en el que el emperador Hirohito llegó al trono, donde por cierto permaneció hasta 1989. El caso es que a partir de este preciso momento, en la década de los años 20, Japón comienza a profundizar en su perfil más bélico. En 1931, las tropas niponas ocuparon la provincia china de Manchuria, donde no solo cometieron una enorme cantidad de crímenes, sino que también sería uno de los desencadenantes de las tensas relaciones entre Japón y la mayor parte de las potencias occidentales. Además, desde la llegada al poder de Hirohito, el gobierno comenzó a impulsar la industria de la guerra hasta tal punto que en 1931, mientras las tropas invadían Manchuria, el gobierno japonés autorizó e impulsó la creación de cárteles entre las grandes compañías, especialmente entre la industria pesada, es decir, aquella relacionada con el acero, la construcción de barcos, maquinarias, camiones, etcétera, etcétera. De esta forma, el gobierno instaba a las grandes empresas a ponerse de acuerdo para hacer crecer la producción lo más rápido posible, al tiempo que limitaban la entrada de nuevos competidores. Y no solo eso, durante los siguientes años el gobierno además inyectó mucho capital, hasta convertirse en copropietario de muchas de estas compañías. Todo mientras el gasto militar no paraba de crecer.
Por supuesto, esta masiva intervención del gobierno en la economía tuvo consecuencias. Las pequeñas empresas fueron arrasadas y casi todas las industrias civiles fueron cerradas, mucho antes de los bombardeos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esta economía de guerra no solo fueron un gobierno más autoritario y una mayor influencia de los militares, lo que al final acabó desembocando en la guerra, sino también el empobrecimiento general de los japoneses. Claro, había que producir material militar, no bienes que mejoraran la vida de las personas en el día a día. Más fusiles y menos máquinas de coser. Menudo éxito, al final, todos mucho más pobres. Y es que, sabéis que esto no es nada extraño. La historia nos enseña que las políticas militaristas suelen hacer de oro e impulsar el poder de una élite a cambio de empobrecer a la mayoría. Amigos, el caso es que al final, como todos sabemos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo era un país derrotado, sino que su economía estaba destrozada y los japoneses habían retrocedido décadas en lo que respecta a su nivel de vida. Todo ello, por supuesto, además de la tragedia de haber perdido más de 3 millones de vidas durante el conflicto. 3 millones de vidas. Ahora bien, puede que alguno de vosotros se esté preguntando, ¿pero qué ocurrió una vez terminada la guerra? ¿Cómo logró Japón convertirse en pocos años en toda una potencia? Amigos, eso lo veremos en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik. De momento, en este ya hemos visto cómo Japón dio el gran salto y pasó de la Edad Media al mundo moderno. Si te ha resultado interesante este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte a VisualPolitik. A VisualPolitik. ¿Cómo hizo Japón para volverse potencia después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el fracaso que hubo y de todas las cosas a las que se vio obligado por las condiciones que le impuso Estados Unidos? Pues gracias al establecimiento de una nueva política exterior. Una nueva política exterior que, como saben ustedes, Japón no tiene recursos naturales, entonces ha buscado la forma desde su proceso de industrialización de buscar recursos naturales en el exterior para asegurar su crecimiento económico. Pero el establecimiento del sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial le permitió a Japón establecer un sistema de crecimiento económico estable. ¿Por qué? Porque Japón empezó a concentrarse en la industrialización, en la tecnificación de sus empresas, gracias a préstamos que se le ofrecieron desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional para volver un poco y para sacar a la economía de la crisis en la que estaba después de la Segunda Guerra Mundial, y eso logró que Japón liderara una etapa de crecimiento muy rápido en esta zona del mundo. ¿Me regalan un segundito, por favor? Entonces, el olvidarse de toda esa política militarista hizo que Japón se concentrara más en la industrialización y en la tecnificación. Un elemento clave para esto también fue que el artículo 9 de la nueva constitución japonesa dice que el país no volverá a inmiscuirse en conflictos internacionales y que será un estado de paz. ¿Por qué? Esto producto de lo que sucedió en términos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan en riesgo puede estar la economía de Japón al depender tanto de las exportaciones? Bastante, Ashley, porque cuando haya crisis económicas y defaults económicos como los que vivimos en el 2008 producto de la burbuja inmobiliaria, o como el que está a punto de suceder en China a raíz de la cesación de pagos de Evergrande, puede generar un aumento o una disminución de los precios, un aumento de los precios y una disminución de la materia prima en términos de exportaciones. Puede la economía de Japón sufrir un gran receso, una gran recesión económica, aunque Japón depende enteramente más que todo de las exportaciones norteamericanas. La intervención del Estado en el mercado, si lo vemos desde el punto de vista de la política keynesiana, Verónica, tiene beneficios porque ayuda a dinamizar el crecimiento económico del país, pero a largo plazo que el Estado intervenga en la economía no es una buena idea, porque la economía tiene sus propias fluctuaciones, la economía tiene sus propios ciclos que no van de la mano con los ciclos de las políticas públicas estatales. Entonces nunca es tan bueno que el Estado intervenga 100% en la economía, pero si lo vemos desde el punto de vista de las crisis, para sacar a los países y a las economías de las crisis, que el Estado intervenga en la economía es la mejor solución. Lo probó Japón en su momento y lo probó Estados Unidos después del crack del 29
con las políticas del New Deal impuestas por Franklin Delano Roosevelt, producto de las ideas de John Maynard Keynes. Sí, de hecho sí, Verónica, se puede comparar a la India como una potencia regional, en el entendido también como que Colombia en la época de Juan Manuel Santos fue una potencia regional. Sí se puede, eso es perfectamente comparable. La política exterior hoy de Japón se basa en la doctrina Yoshida. La doctrina Yoshida fue expuesta por el primer ministro de Japón, Shigeru Yoshida, que decía más o menos que Japón debía centrarse en el crecimiento económico para ser un país con peso internacional en este aspecto y dejar de lado los temas de seguridad que no le iban a generar ningún beneficio en términos de sus relaciones con otros países, ya que nadie en ese momento confiaba en Japón, producto de pues todo lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos retos hoy de la política exterior japonesa es tratar de reformular el artículo del artículo 9 de la política de la Constitución y reevaluar su acuerdo de protección con Estados Unidos. El artículo 9 de la Constitución japonesa dice que Japón no se va a volver a inmiscuir en asuntos de conflictos internacionales y que si llega a tener alguna guerra con algún estado vecino o con algún otro estado, Estados Unidos va a salir a defender. Creo yo y creen muchos expertos que Japón ya ha demostrado que no es un país violento, que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial pues fue también producto del fragor de la guerra y que puede volver a tener en sus manos su propia política de defensa y seguridad nacional. Salir de ese atrincheramiento en términos del aislacionismo. Muchas veces Japón ha preferido una política exterior aislacionista para no inmiscuirse en los asuntos de los demás, y pues la experiencia y los avances de Japón en muchos aspectos pueden generar bastantes aportes al sistema multilateral. Dejar a un lado la estrategia del no ser. Japón es un país que desde el 45 para acá practica la estrategia del no ser, es decir, una estrategia de no soy un país visible, no soy un país que se muestre mucho ante el mundo, y creo que Japón ya tiene que empezar a volver a ser potencia o en esa zona del mundo. Debe potencializar su soft power entendido en términos de cooperación técnica, tecnológica y financiera en ciencia, tecnología e innovación, y reencontrarse con Asia, reencontrarse con todos esos países con los que tradicionalmente no confían mucho en Japón, con quienes Japón probablemente tenga unas relaciones cordiales, pero no las mejores relaciones del mundo, y volver a convertirse en un sol en esa zona del mundo. ¿Cómo son hoy las relaciones entre Colombia y estos países? Colombia y China establecieron sus relaciones diplomáticas el 7 de febrero de 1980. China es hoy, como les dije, el segundo socio comercial más importante del país, y pues nuestras relaciones diplomáticas se basan en temas de cooperación en defensa, comercio, cultura y ciencia, tecnología e innovación. India y Colombia tienen relaciones diplomáticas desde el 19 de enero de 1959. En nuestras relaciones diplomáticas hoy se basan en términos de desarrollo e innovación, y Japón es nuestro socio más antiguo en esa región. Las relaciones entre Colombia y Japón siempre se han caracterizado por el comercio, por los flujos de inversiones y por la cooperación en términos científicos y tecnológicos. Japón fue el primer país de Asia-Pacífico en tener una delegación diplomática en Colombia. La Agencia de Cooperación japonesa, la COICA, es una de las agencias de cooperación que más dinero otorga hoy al posconflicto en Colombia y a proyectos de tecnificación del agro colombiano. Sí, Ashley, se puede decir que Asia, o estos tres países de Asia, sumado a algunos otros como los tigres asiáticos tipo Malasia, Tailandia, Taiwán, Filipinas, son el bloque económico más influyente del mundo, más no el bloque político, porque estos países han dejado de lado la política para centrarse en temas netamente comerciales. Dayana. Profe, una pregunta, ¿cómo Colombia podría sacar provecho
pues de China, de India y de Japón. Esa era la pregunta que yo quería que ustedes reflexionaran y que voy a empezar yo reflexionando. ¿Cómo puede Colombia sacar provecho de China, India y Japón? En los tres casos, el mayor provecho que puede sacar Colombia es el afianzamiento de sus relaciones comerciales para tres cosas. Uno, la firma de tratados de libre comercio, teniendo en cuenta que China es por lo menos nuestro segundo socio comercial y que nosotros nosotros importamos una gran cantidad de productos chinos. La firma de un tratado de libre comercio con aranceles menores puede permitir que se impulse mucho más el comercio entre ambos países. Y en el caso de los tres países, que Colombia genere programas y proyectos de cooperación internacional en términos de la industrialización de nuestras empresas, de la tecnificación del agro y del establecimiento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en temas de medicina, de robótica y de todas esas cosas puede ser vital. ¿Por qué? Porque no hay países que tengan más experiencia en estos términos que estos tres, en términos también de lucha contra la pobreza, como estrategias para que podamos aprender del caso indio en términos de la erradicación de la lucha contra la pobreza, en términos de educación, el aprendizaje con Japón puede ser muy, muy grande también. ¿Cómo así qué desventajas tiene el aspecto social en estos países, Verónica? ¿Cómo, profe? ¿Me repites? ¿Cómo así que qué desventajas tiene el aspecto social en estos países? Bueno, pues como ahí estabas hablando de que, digamos, en China está el tema de los derechos humanos, en India está el tema de la desigualdad, entonces quería saber qué desventajas tienen esos aspectos sociales, pues en la actividad política internacional de estos países, si eso puede generar una amenaza. En el caso de China, sí. Porque como ustedes saben, el tema de la protección a los derechos humanos se ha convertido también en una bandera de política internacional en el sistema. Entonces, eso es algo que por lo menos ha impedido el ascenso total de China al estatus de potencia, que no respeta los derechos humanos. En el caso de la India, digamos que también tiene una influencia, un impacto el tema de la desigualdad y la pobreza en términos de política exterior, porque pues son más factores internos en los que concentrarse que hacen que se descuide o que se deje de lado en muchos momentos la práctica de política internacional. Pero así repercusiones de que otros países no quieran tener relaciones con estos por cuestionamientos sociales, no. La política es muy hipócrita, la política internacional es muy hipócrita en algunos aspectos. Entonces, a veces esto se deja de lado o los estados se hacen los de la vista gorda con tal de no perjudicar una buena relación económica, una buena relación comercial. Paula. Profe, es que a mí aún no me queda claro porque ahorita decías que India era la tercera economía mundial más grande, pero pues yo tenía entendido hasta ahora que era Alemania, o sea, no entiendo si, por ejemplo, o sea, tampoco me queda claro eso de paridad por poder adquisitivo, no sé si es de pronto por eso, o sea, se mide en ese Aquí María indicador. Isabel no es economista, entonces se los voy a tratar de explicar de la manera más fácil posible porque así me lo enseñaron a mí y yo no, esos temas macroeconómicos se escapan de mi conocimiento. Hay dos formas de medir el nivel de economías, de desarrollo de una economía de un país. El PIB nominal, es decir, el PIB por cabeza, el que tiene cada persona de un país anualmente, el número, el dinero con el que cuenta una persona anualmente, y el PIB por paridad del poder adquisitivo. Es decir, el PIB por paridad de poder adquisitivo es qué puedo comprar yo con el mismo dinero en X número de países. En términos de paridad del poder adquisitivo, las 4 economías más grandes del mundo son China, Estados Unidos, India y Alemania. Y Alemania comparte puesto con Francia y con Japón. En términos del PIB nominal, es decir, de cómo son de ricas las personas en el mundo, la primera economía del mundo es Estados Unidos, seguida de China, seguida de Alemania, seguida de Japón y seguida de la India. Entonces, hay dos formas de medir la riqueza de un país, en términos
del global, de lo que tiene un país como tal y en términos de cuánto tiene una persona individualmente al año en cada país. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya me quedó más claro. De todas maneras, eso se los van a explicar más a fondo en macroeconomía, ya con datos, con números, cómo se saca, cómo no se saca, etcétera, etcétera, etcétera. Es momento de que reflexionemos. ¿Ustedes creen que China logrará sobrepasar a Estados Unidos como el líder del sistema internacional? Yo digo que no. Yo digo que es muy difícil que China lo logre sobrepasar porque pues, el poder político que ha acumulado Estados Unidos en los últimos 70 años es muy difícil de deshacer, pese a el descontento que tiene el mundo con los Estados Unidos, o gran parte del mundo en los Estados Unidos. ¿Cómo puede aumentar China su influencia en el sistema internacional? Particularmente yo creo que la clave del aumento del peso de China en el sistema internacional está en la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué? Porque India es un país que ha tenido que desarrollar estrategias de desarrollo alternativo que nos pueden servir como ejemplo a los países de América Latina, el sur de Asia y África subsahariana. ¿Crees que Japón pueda recuperar el estatus de potencia que tenía hasta 1945? No, es muy difícil que Japón logre recuperarlo, en parte porque siento que Japón todavía tiene miedo de enfrentarse al mundo como una potencia y porque no le interesa, porque hoy en día son otros los problemas o el interés de Japón. Hoy en día el interés de Japón está en ser un país sostenible, en ser un país que recupere su tasa de personas jóvenes, en ser un país que lidie con los problemas mentales de las personas. Es decir, no, es muy poco probable. Andrea. Bueno, profe, yo quería como participar en la de Japón, la última pregunta. Entonces, yo tampoco creo que pueda recuperar el estatus de potencia, además de los factores que mencionaste. Creo que es importante mantener como buenas relaciones con los vecinos cuando un país quiere ser potencia. La verdad es que eso es bien difícil porque los vecinos como más cercanos de Japón, si la geografía no me falla, creo que es Corea. Y pues como fueron una colonia japonesa que Japón hizo como muchas cosas en territorio coreano, creo que no estarían como abiertos a como una buena relación, o sea, como una relación más allá de lo decente, por decirlo de alguna manera. Entonces yo tampoco creo que Japón pueda recuperar el estatus de potencia. Y ya. ¿Alguien más que se quiera sumar a las reflexiones de Andrea? Verónica. Profe, yo creería que tal vez sí podría llegar a recuperar su estatus de potencia que tenía en el 45, pero el estatus de potencia del 45 no va a ser lo mismo que, o no va a tener el mismo peso que tiene ahora una potencia en el 2021. Y pues también la tiene un poco difícil porque no es el único país que busca ser potencia. Por ejemplo, tiene China, que es superior en varios aspectos a Japón. Y también está el tema que ahorita estábamos viendo de que Japón tiene su política de no ser, o sea, de no sobresalir, no tener influencia. Entonces no tiene mucho sentido que él busque ser una potencia cuando no tiene otra política que va por el lado contrario. Es correcto. Esteban. Profe, pues como bien decía mi compañera anteriormente, siento que efectivamente pues, la política de no ser es como la razón más clara para decir que Japón pues de todas formas así pueda, pues de todas formas no hay sentido en que ellos como que sean potencia porque de todas formas están caminados a no serlo, entonces de todas formas así pueda y pues yo creo que las condiciones para ser potencia actualmente están como muy ligadas a otras cosas que puede que Japón no tenga. Entonces, de todas formas, como es bien decía Verónica, no tiene sentido pues pensemos como tal en eso. Sí, sí, pues la política como tal de Japón está muy encaminada a no está como no como posicionarse como una potencia o un hegemón en el sistema internacional, porque como que ellos como que tienen como otra estrategia para sobrevivir como país, por así decirlo. Ashley. Yo quería responder la de cómo puede India aumentar su influencia en el sistema internacional, y es que
Hay que tener en cuenta que también India hace parte de los BRICS y pues India es uno de los países que más aportes le hace a la economía internacional, aparte que también es un país industrializado que le aporta a la educación, a la ciencia y tecnología, entonces es visto como un país que coopera, que se puede llegar a tratados internacionales saludables, entonces creo que ahí puede también aumentar un montón la influencia que tiene en el sistema. Súper bien que hayas mencionado los BRICS, porque ambos, tanto China como India, están en los BRICS, pero es India el que más cooperación genera en términos de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo, que es un tema tan importante hoy en día. Camila. Profe, yo también iba a responder esa segunda pregunta. Yo también creo que India puede aumentar su influencia en el mundo pues a través de una cooperación en términos tecnológicos y también educativos, a través de los cuales pues se pudiera fortalecer aspectos tecnológicos de países como Colombia y además ayudar a fortalecer en términos de seguridad cibernética, que es un tema que últimamente ha preocupado a muchos países. Y que está tan de moda, teniendo en cuenta que antier o ayer hackearon la página del DANE, ¿no? Paula. Profe, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que el poderío de Estados Unidos radica sobre todo más que todo, perdón, más que todo en el poder político y militar que tienen. Yo creo que a nivel económico tal vez China sí ha alcanzado como, o sea, sí se ha posicionado muy bien, pero yo creo que sobre todo en materia militar y política Estados Unidos ha ganado como, o sea, es más como simbólico, diría yo, a nivel internacional, el poder que, o como Estados Unidos encabeza la lista a nivel internacional, y también porque, pues, como hablamos ahorita, la política exterior de India, no, de China, perdón, no está tanto en meterse o en generar mucha influencia o comprometerse con, por ejemplo, con algunos conflictos o demás cosas que le atañen a otros países, pero Estados Unidos sí, entonces yo creo que en esa medida en que Estados Unidos sí trata como de inmiscuirse en algunos conflictos o trata como de estar generar más influencia en algunos países, yo creo que eso genera más compromiso a nivel internacional hacia Estados Unidos que hacia China. Como se han dado cuenta, hemos hablado de diversas formas de hacer política exterior, de diversos enfoques de política exterior, y hasta aquí nos llega hoy este análisis de políticas exteriores. La semana que viene vamos a hablar sobre el futuro de la política exterior y vamos a hacer un debate de análisis comparado de las políticas exteriores que hemos visto hasta el momento. Un debate del que yo les voy a enviar mañana las indicaciones al correo electrónico. Así pues, quiero que revisen el texto que está en el campus virtual para la siguiente sesión de clase. Preparen el último análisis de prensa del semestre. No sé quién quiera hacer la última relatoría del semestre. Y nos vemos el próximo jueves. Y hay una actividad en el campus. No, mentira, no hay ninguna actividad en el campus virtual. O creo que sí. Sí, profe, Sí, la del en video. el campus virtual, un videíto, igual que el que hicieron de la Unión Europea, muy corto, muy breve, donde hagan un análisis del tema que les planteo ahí. Y no sé quién quiera hacer la última relatoría del semestre. De una. Yo, profe. Andrea, gracias. Nada, chicos, me encantó verlos. Hablamos el próximo jueves, nos vemos a las 9 de la mañana en Zoom y pues cualquier cosa me escriben al correo que trataré de responderles lo más rápido posible. Un abrazo para todos, se cuidan y feliz resto de día. Gracias, profe, que Gracias. tengas buen día. Profe, ¿me permites un momentico después de clase, por favor? Señora.